Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el capítulo número 13. Y vamos a leer desde los versículos 46 hasta el 49. Los Hechos, capítulo 13, desde los versículos 46 hasta el 49. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios. Mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Este es un punto, un vórtice, por decirlo de alguna manera, o un punto de inflexión donde cambia totalmente el ministerio, la dirección del ministerio del apóstol Pablo y aún de Bernabé. Hasta ese momento ellos predicaban en las sinagogas a los gentiles y se convertían, tanto judíos como gentiles. Pero luego de la experiencia sufrida aquí en este primer viaje misionero de Pablo, luego del discurso en Antioquía de Pisidia, como bien lo dicen los subtítulos, y ante el desprecio y el celo que algunos de los judíos que no creían, que se oponían a lo que Pablo decía, realmente eran escandalosos, pues contradecían y blasfemaban el nombre del Señor y seguramente decían muchas cosas que aquí no están escritas. Y digo, un punto de cambio. Aquí es donde empieza, propiamente dicho, el ministerio del apóstol hacia los gentiles. Y lo hace de esta manera, abiertamente, declarando a los judíos la actitud que habían tenido de desechar y de que la vida eterna que se les ofrecía, ellos la consideraban poco digna para ellos, o de ellos para la vida eterna, de esa manera. Y entonces es el momento en que ellos, tanto Pablo como Bernabé, como todos aquellos que después acompañarían a Pablo, se vuelcan directamente hacia los gentiles en base al mandamiento que el Señor les había dicho. Y es interesante y muy lindo porque los gentiles que le seguían al apóstol y que eran los que realmente le rogaban al apóstol que hablaba, esto lo podemos ver ahí en el versículo 42 del mismo capítulo, y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Qué notable, se cumplía la profecía de aquel pueblo que no era pueblo, habría de ser llamado pueblo de Dios. Y aquellos que en principio habían recibido el privilegio, y lo venimos estudiando en la escuela dominical, que fueron receptores y fueron levantados para dar testimonio al mundo de un Dios único y verdadero, no obstante ahora perdían ese privilegio, más aún luego después de haber crucificado al Señor de gloria, y el Evangelio
se volcaba directamente, se derramaba en un ministerio santo hacia el pueblo de los gentiles, hacia las naciones, a todos aquellos que ya no eran judíos, que eran o definidos como griegos o gentiles, el resto del mundo. Y glorificaban a Dios, dice de este. Fueron tan gozosos de lo que habían escuchado, porque seguramente, y bien sabemos el trato que tenían los judíos con los gentiles, realmente los trataban como si fueran perros, infieles, un desprecio total, creyéndose algo que realmente no eran y no tenían por qué serlo. Y ahora, oyendo estas palabras de Pablo, glorificaban la palabra del Señor. Y la frase que me llamó la atención es esta: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué notable, pues se habla aquí una enseñanza de carácter doctrinal, espiritual, muy profunda, y que hasta el día de hoy sigue trayendo controversias y confusión en muchos creyentes, ya que está siendo enseñada de una manera muy potente, muy fuerte, a lo que se le denomina la doctrina bíblica de la predestinación. Basándose en estos textos que, si bien hablan de una ordenación de Dios y que estaban ordenados para vida eterna, lo primero que podemos decir es que tal elección la hizo sola y únicamente el Padre Celestial. Bien lo dice el apóstol Pedro, cuando dice allí en 1 Pedro, el capítulo 1, los versículos 18-20, que fue antes de la fundación del mundo. Fueron elegidos según la presciencia. Y luego Pablo lo amplía mucho más en la epístola a los Efesios, y después lo va nombrando en otras, que tal elección y tal ordenación obedece a un orden establecido por Dios, muy clara, y que bajo ningún aspecto se debe entender como arbitraria o caprichosa, sino que obedece a una contemplación de Dios antes de que el mundo fuese hecho, frente al hecho de Cristo mismo, pues en Pedro nos habla de esto, en el capítulo 1, 18. Estos versículos son muy importantes desde este punto de vista doctrinal, pues establecen claramente no el tiempo exacto, pero sí el momento en que Dios lo hace, cuando dice, textos que siempre se los menciona, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, no con cosas corruptibles como oro o plata, y aquí el versículo 19 y 20 ya, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo. Esto nos habla de una eternidad antecedente, como bien conocemos nosotros, y de la ordenación de Dios, y cómo lo hace en su presciencia y frente a un hecho tan significativo como es el sacrificio de Cristo, pues ya antes de que nada existiese, ya se presentó el hecho de la sangre de Cristo, porque así lo menciona, siendo rescatados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo y sin pecado. Y un cordero,
porque este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ordenado antes de la fundación del mundo. Y decía en el libro de los Hechos que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Quiere decir que tal ordenación ocurre, podemos decirlo así y sin miedo a equivocarnos, en el mismo instante de tiempo en que Dios ordena el Cordero, establece que por la sangre de ese Cordero serían redimidos, y frente a ese hecho, en su presencia, conoció a todos aquellos que frente a este hecho, a través de la historia de la humanidad, con absoluta humildad y reconocimiento de sus pecados, clamarían a Dios por el perdón de los pecados. Porque eso era lo que Pablo predicaba. Y así lo dice, Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Ante el hecho de la cruz, ya establecido en la eternidad, Dios vio y pasó en un instante de tiempo, porque Dios no necesita demasiado tiempo, es Dios, como ya se ha comprobado tantas veces que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y la velocidad con que el Señor obra es inescrutable, no se puede medir con medida humana alguna. Pero en ese momento, cuando Dios, conociendo todas las cosas y sabiendo todos los resultados de lo que Él habría de hacer, establece desde la eternidad, antes que nada fuese hecho, un cordero y una sangre a derramar, para que por ella fuesen también ordenados los que habrían de ser salvos. No es caprichoso, sino que es en base a la reacción que cada alma tendría frente a este hecho de la cruz. Los judíos, por eso aclara tan expresamente, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y los que no creyeron no estaban ordenados. Es así de simple. Ahora, lo real también es que la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Quiere decir que el Evangelio del Señor Jesucristo, la oración por los que han de ser salvos, por los que están perdidos y necesitan ser alcanzados por la obra de misericordia, debe continuar, pues nosotros no tenemos la facultad, ni tenemos que tener la tranquilidad de decir, bueno, igual los que van a ser salvos van a ser salvos. Dios lo sabe, pero nosotros no. Y por lo tanto, en ningún lugar de la Escritura se hace liviano o se hace sin darle mayor importancia al hecho de que los que han de ser salvos van a ser salvos, los que se pierden, se pierden. Eso es muy fácil decirlo, pero la enseñanza bíblica es el ejemplo que nos dieron desde el principio de la historia de la Iglesia y desde el principio de la humanidad, el sacrificio que tuvieron que hacer todos aquellos que en distintos tiempos creyeron y depositaron su fe en el Salvador. Y hasta el día de hoy, no es sin sufrimiento, no es sin padecimiento, no es sin ese trabajo espiritual que debe hacer el Espíritu Santo en nosotros para que también la palabra de Dios sea sembrada. Por algo tiene que ser sembrada, porque no sabemos en qué corazón ha de prender y ha de obrar esa salvación que está ordenada y preparada. Pero se necesita hacer ese trabajo. Dios tiene la responsabilidad
lo ha hecho entregando a su Hijo por todo el mundo. Cristo murió por todos. Mayormente, dice Pablo, por los que se salvan. Por los que creen. Se salvan los que creen. Mayormente los que creen. Y es una obra que tiene un alcance de eternidad, pues son hechos suyos para siempre los que creen en su nombre. Y hay un propósito bien definido en tal creación de la Iglesia, en tal formación de la Iglesia. Es un propósito que nos predestinó, como dice, ordenó desde la fundación del mundo, así como Israel fue hecha para que sea un pueblo santo y que dé testimonio al mundo. Bueno, ahora es el tiempo de la Iglesia para que dé ese testimonio, para que podamos ser salvos en primer lugar, ser santos. Y aunque no hay un texto, porque lo busqué, pero no hay un texto que compile las tres cosas juntas, santos, salvos y fieles, pero también está la enseñanza en distintos textos de la palabra de Dios de ser fieles, la importancia que tiene no solamente ser santos, salvos en primer lugar desde ya, sino ser santos, vivir piamente, sino también después ser hechos hombres fieles, porque fiel es el que nos llamó. Y nos llamó y nos ordenó para que podamos vivir con estas características, ser formados en nosotros estas cosas y ser hombres fieles a lo que hemos oído y entendido y creído por la palabra de Dios. Y luego de este hecho, siendo adoptados y hechos hijos de Dios, entender que esta es la vocación. Por eso dice en Pedro también que vosotros sois linaje escogido. Otra vez lo dice. Es un escogimiento. Vuelvo a repetir, pero que se nos quite la idea que es un escogimiento caprichoso de Dios, porque mucha gente, lamentablemente, yendo a estas iglesias donde enseñan estas cosas, están totalmente, por un lado se encuentran seguros de que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero se olvidan que ese escogimiento también tiene el propósito de que tal persona, tal creyente, tenga el propósito, el deseo de que en su vida se cumpla también el hecho de la santidad de vida y que luego lo que es hecho santo sea fiel a los principios bíblicos fundamentales. Ser salvo, ser santo, ser fiel. Fiel es el que nos llamó. Bien, buen siervo, fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Vivir y hombres fieles, para que puedan transmitir, dice Pablo a Timoteo, idóneamente la palabra de Dios a otros. Están totalmente relacionadas estas tres cosas. Y Dios ordenó todo esto desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús. Ordenó un Salvador y vio a los que habrían de ser salvos, que por voluntad, viendo su condición, doblarían sus rodillas y clamarían por un Salvador. Esa es la gran diferencia. Hay una obra de Dios, pues es el señorío en acción de Dios, su señorío y su omnisciencia, omnisapiencia, presciencia, pero también ve en aquellos penitentes aquel que considera su condición y se humilla, como así también ve a aquellos judíos que rechazaban y se consideraban indignos para esa
salvación. Qué importante que es entonces, hermanos, y la tranquilidad en nuestros corazones. Y aún conocer esto, porque es una doctrina muy fuerte. El otro día me decía una hermana, no voy a dar el nombre, o sea, él fue a una iglesia y cuando escuchó y entendió que él había sido elegido desde el principio, no se ocupó más de leer la Biblia, nada. Que para él lo importante era eso. Y su testimonio realmente es vergonzoso en cuanto a todas las cosas que hace y dice y obra. Entonces, qué notable, ¿no? Qué engaño, porque nos enseña todo el consejo de Dios. Nos enseña. Y lo que uno puede notar, que estas iglesias no evangelizan como debe ser evangelizado el Evangelio. Hablan del arrepentimiento, pero ya considerando que tal persona ya es elegido. Y lo mencionan como que ya estás elegido. Cree en Cristo porque ya sos de Cristo. Ya estás elegido desde la eternidad. Y muchos son engañados de esto. Engañados. ¿Por qué? Porque hay que ver, hay que investigar y conocer estas cosas que Dios estableció desde el principio, para que podamos ser un pueblo santo. Elegidos, sí, pero no porque seamos mejores, sino porque hemos reconocido nuestra miseria, nuestra condición de perdido pecador, y vi en Cristo a mi Salvador. Y creí en su mensaje, y me humillé ante su palabra, y me humillo ante su persona. Porque Dios, siendo Dios, tiene señorío sobre todas estas cosas. Y en Cristo nos eligió. En Cristo nos eligió. Y ante la actitud que nosotros hemos tenido frente a Cristo. Que el Señor nos bendiga, nos dé tranquilidad permanente esto en el corazón, pues es algo que es para siempre, pero también nos ayude para poder seguir siempre anunciando este Evangelio, que no hay otro Evangelio, aunque algunos lo quieren pervertir. Y algunos son autores muy conocidos, pero que inmediatamente frente a toda enseñanza dejan traslucir la predestinación y se interpretan tan distintos los textos cuando se interpreta sobre una predestinación arbitraria, podríamos decir, o caprichosa, cosa que es imposible en Dios, porque Dios no puede ajustarse a esas cosas. Es Señor, es Dios, y no hace acepción de personas. Y no lo reveló a nosotros quiénes sí y quiénes no. Eso solamente lo sabe Dios. Y estuve buscando, y en realidad los apóstoles nunca hablaron de soberanía de Dios. Siempre hablaron de su señorío. Señor, dice, creador del cielo y de la tierra. Siempre hablaban de su señoría. Por supuesto, la palabra soberano tal vez no es una palabra absolutamente que rechacemos, pero es la que se está usando mucho, justamente por esto. Dios es soberano, Él sabe todas las cosas. Entonces, desde ya, pero yo prefiero usar el señorío del Señor, porque es Señor. Es el Dios Padre que hizo todo lo posible y logró en Cristo y lo hace ahora por el Espíritu Santo para que todos aquellos que fueron ordenados alcancen a escuchar el Evangelio del Reino, se arrepientan de sus pecados, crean en Cristo como su Salvador personal y reciban la prenda bendita del Espíritu Santo en sus corazones. Que el Señor nos bendiga y nos ayude siempre a tener
la claridad de este Evangelio tan bendito y de las inescrutables riquezas de este misterio del Evangelio de Jesucristo. Inescrutable estuve leyendo. No se puede escudriñar, no se puede entender. Es inescrutable. Tan grande es la obra de Dios en favor nuestro. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga a todos aquellos que en algún momento tal vez escuchen. Si hay alguien que escucha principalmente, yo creo que los que estamos acá hemos tenido toda la bendita experiencia de haber sido ordenados y que creímos en su momento cuando se nos presentó el Evangelio, pero si hay alguien que escucha, bueno, no se confíe tanto en lo que él piensa. Escuche la palabra de Dios, escuche el Evangelio, considere a sí mismo como perdido pecador y reciba el Evangelio de Jesucristo para ser salvo. Y que esta palabra pueda seguir siendo siempre sembrada por la tierra por la cual andamos nosotros. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.